Con la información compartida hasta aquí, debes estar en la capacidad de poder identificar la tendencia en la que se encuentra un activo determinado. Asimismo, debes poder identificar las zonas más relevantes para tomar una posición de compra o de venta. También debes poder identificar un cambio de estructura y un posible cambio de tendencia. Utilizando estructura de mercado, soportes y resistencias, zonas de oferta y demanda, Fibonacci, líneas de tendencia, podrías crear una estrategia ganadora que te permita ser un trader exitoso. Es por eso que en esta sesión quiero profundizar contigo el uso de cada una de ellas, pero sobre todo el uso de manera conjunta para así tener trades de alta probabilidad. Acompáñame al gráfico. Bienvenidos a esta sesión práctica que va a estar enfocada en patrones de velas y velas japonesas. Como ya hemos visto en la sesión de teoría, hay muchos patrones y muchas estructuras de velas. Y quiero hoy día resumir lo que realmente nos interesa para poder tomar decisiones tanto de compra o de venta. Los patrones más relevantes desde mi punto de vista es el Bullish Engulfing. Esta vela envolvente alcista es un patrón de reversión muy importante para la confirmación de entradas. Quiero que lo veas porque vamos a mirar ahora ejemplos prácticos. Esto es en el caso de la alts, en el caso para una compra. Y este Bearish Engulfing Bar es una vela envolvente bajista para confirmar un movimiento a la baja. Otro patrón que es importante, o otra vela japonesa que es importante, es el Dragonfly Doji o Galveston Doji, que básicamente es una vela de indecisión, como lo vemos aquí. El nombre varía dependiendo de si es una vela que se presenta al final de una tendencia, como el Dragonfly Doji, al final de una tendencia bajista, como en el Dragonfly Doji, o si se presenta al final de una tendencia alcista, como en el caso de el Galveston Doji. Pero al final viene a ser exactamente lo mismo. Algo que a mí me importa mucho y que es lo que yo utilizo es este tipo de estructuras. Esto es una Morning Star y esto es una Evening Star. La Morning Star se da al final de una tendencia bajista, nos presenta este tipo de patrón y nos confirma que el mercado podría ir a la alza. Quiero que vean bien esta estructura porque esto es lo que yo le llamo también un pin bar. Ahora lo vamos a ver. En este caso es el mismo patrón pero a la baja. La Evening Star Pattern o Evening Star como tal. Este es el pin bar, que es un patrón que yo utilizo mucho. Dicho esto, quiero explicarles el pin bar. El pin bar, tanto en el movimiento alcista como en el movimiento bajista, yo voy a dejarlo aquí, lo que nos da en esta zona es como un hombro, cabeza, hombro. Yo no sé si lo logran ver ahí. Es como si hubiera un hombro, cabeza, hombro. Voy a cambiar el color de esto. Pero es exactamente lo mismo. Es como si fuera un patrón de reversión del precio, pero se da solamente, en este caso, en un patrón de velas. Necesitamos que exista esta mecha, una vela con esta mecha, otra vela con una mecha mucho más pronunciada y finalmente una tercera que sea una envolvente, una Bullish Engulfing que envuelva a la anterior y que nos deje también esa mecha. Esto nos da a nosotros una entrada. ¿Qué tipo de entrada? Esta que está aquí. Podríamos decir que cuando cierra la vela ponemos un stop loss por debajo de esta mecha y nos vamos en un take profit hasta donde nosotros querramos. Vamos a ver ejemplos de todo lo que hemos visto en el gráfico. Vas a ver en todo momento diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, aquí claramente nosotros vemos una Bearish Engulfing. No sé si lo pueden observar, pero eso es claramente una Bearish Engulfing muy clara en esa zona. Aquí, por ejemplo, tenemos un Twister Bottom, ¿verdad? Que es un par que también hemos visto previamente en la parte teórica.
Y ahora quiero buscar un pin bar, porque el pin bar nos va a dar, queridos amigos, muchas oportunidades de entrada. Por ejemplo, aquí hay un pin bar. Vemos claramente lo que yo les había dicho. Un hombro, cabeza, hombro en pin bar. Y nos da las entradas que nosotros esperábamos. ¿Cómo se opera el pin bar? Un stop loss por debajo de la mecha y un take profit 1-2, que es nuestra gestión de riesgo, que más adelante van a ir entendiendo esto con detalle. Nuevamente aquí, por ejemplo, acá tenemos una bullish engulfing, una vela envolvente alcista. Una vela envolvente alcista. ¿Cómo se opera esto? Se toma al cierre un stop loss por debajo del último bajo y un take profit que nos dé un ratio de beneficio por lo menos 1-2. Y así vas a encontrar una serie de patrones muy importantes al finalizar. Cuando al finalizar, por ejemplo, utilizando Fibonacci en este impulso, vemos que el mercado ha llegado al nivel 61, pero el mercado quiso romper esa zona, pero se regresó y cerró en el nivel 61. Este es un patrón que la vela nos está diciendo, ¿sabes qué? Los vendedores quisieron llevar el precio más abajo, pero los compradores entraron y encerraron el precio en esta zona que es relevante para el mercado. Y aquí vemos un patrón, obviamente, de reversión. Esto que estamos viendo aquí es un pin bar o hammer o martillo y es una vela de indecisión del precio. Al finalizar esta vela tú puedes haber tomado una entrada tranquilamente ahí con un stop loss por debajo de la mecha, con un take profit, ¿verdad? En un ratio de beneficio 1-2 tranquilamente, o también pudiste haber esperado esta vela alcista, que es una vela envolvente alcista. Ya depende de qué tipo de estrategia tú tengas para entrar dentro de cada operación. Bien, bienvenido a la primera sesión práctica de análisis técnico. Lo que tenemos en la pantalla ahora mismo es el euro dólar. Y una de las cosas más importantes que debemos entender es que cuando nosotros tenemos una paridad, siempre hay un primer par y siempre hay un segundo par. En este caso, el euro es el primer par porque siempre el primero va a ser el que está adelante, en todos los casos. ¿Esto en qué se traduce? Que cuando nosotros veamos un gráfico a la alza, es el primer par el que se está fortaleciendo. Cuando veamos un gráfico a la baja, es el primer par el que se está debilitando. Pasa exactamente lo contrario con el segundo par. Si el gráfico está yendo a la alza, el segundo par se está debilitando porque el primer par se está fortaleciendo. Y cuando veamos un gráfico a la baja, si bien el primer par se está debilitando, el segundo par se está fortaleciendo. Entonces, cuando vemos en este gráfico, podemos darnos cuenta que el euro dólar desde el 2001 se fortaleció el euro hasta el 2008, que fue la crisis, y luego de eso vino en una tendencia bajista en el caso del euro, debilitándose hasta el 2022. Aquí hay un punto relevante porque, por ejemplo, el euro siempre ha tenido una preponderancia, un valor económico superior al dólar. Y en el año 2022 hubo un punto de inflexión donde la paridad llegó a valer exactamente lo mismo y de hecho el dólar llegó a valer un poco más justamente en este punto que está aquí. Es decir, un dólar valía 0.96053 euros. Cuestiones como estas son muy importantes a la hora de analizar el aspecto macroeconómico del mercado. Nos damos cuenta, por ejemplo, rápidamente, que esta situación solamente se ha dado en una ocasión en el año 89, en una segunda ocasión en el año 2003
y luego de 20 años aproximadamente se volvió a dar en el año 2022. Es una zona de inflexión muy relevante que obviamente para efectos de liquidez, zonas de oferta y demanda, obviamente son zonas de reversión del precio. Dicho esto, lo primero que vamos a mirar en esta área son puntos de pivote. ¿Ok? Los puntos de pivote vamos a analizarlos de manera completa para que tú puedas tener un panorama claro de qué es lo que debe uno buscar a la hora de encontrar puntos de pivote. Lo primero que yo recomiendo cuando vamos a analizar puntos de pivote es siempre poner la temporalidad mensual, mirar el aspecto macroeconómico y mirar cuáles han sido los máximos y los mínimos. Por ejemplo, en esta zona nos damos cuenta que el máximo ha sido este de 1.6 y el mínimo ha sido este. Es un punto de pivote máximo, un punto de pivote mínimo. Si nosotros, por ejemplo, incluso trabajáramos un Fibonacci de aquí a la alza, cogiendo todos esos dos puntos, utilizando un Fibonacci normal, nos vamos a poder dar cuenta que el mercado ha respetado bastante bien los niveles de Fibonacci. Entre los máximos y los mínimos vamos a encontrar que ha respetado el nivel 61, el nivel 50, el nivel 38, el nivel 78, todos los ha respetado. Entonces, desde ya, considerando simplemente los puntos de pivote, vamos a tener zonas relevantes del precio donde va a haber una posible o un potencial reversión del precio. Sin embargo, lo que nosotros vamos a buscar es identificar cuál es el potencial movimiento en el último escenario. Si bien conocemos y analizamos todo el aspecto macroeconómico del precio, realmente lo que nos interesa es este espacio, porque entre este punto y este punto hay una cantidad de pips muy poderosa y de aquí a aquí exactamente lo mismo. Estamos hablando, por ejemplo, de aquí a la alza de 5.000 pips, es demasiado, y de aquí a la baja de 5.000 pips más. Es absolutamente demasiado y es inservible para nosotros poder dejar en el gráfico marcados estas zonas de punto de pivote. A lo que a nosotros nos interesa es poder centrar nuestra vista, nuestra observación en esta zona. Por lo tanto, mientras más acerquemos los puntos de pivote, por ejemplo, a este nivel, este es un punto de pivote relevante, va a ser más interesante. Yo lo acercaría aún más para cortar el precio. Si nos damos cuenta, aquí el precio respetó muy bien, aquí fue resistencia, aquí fue nuevamente soporte. Ese es un punto de pivote mensual. Yo recomiendo, si tú estás iniciando, pongas aquí mensual en el gráfico, en la línea, para que puedas identificar. En la parte superior exactamente lo mismo. Tú puedes bajar un punto de pivote ahí, que está bueno. Puedes bajarlo también aquí, que está muy bueno. Miren cómo respetó aquí, aquí, aquí. Y yo lo dejaría en esa zona. Entonces, ya tenemos encerrado el precio claramente aquí. Tenemos ya encerrado el precio entre un punto de pivote mayor y un punto de pivote menor o máximo o mínimo. Ahora que tenemos este punto de pivote mensual, hay que ir a temporalidad semanal para identificar el punto de pivote semanal, ¿verdad? El punto de pivote semanal, ya les he explicado, son como dobles techos o dobles pisos. Aquí hay un punto de pivote semanal relevante. ¿Por qué? Porque el mercado respetó aquí, respetó aquí, respetó aquí y aquí. Entonces es un punto de pivote semanal que te va a servir para ir encerrando el precio como zonas de potencial reversión. Reversión poderosa. Ahí, listo, ahí está. Siempre considera mechas y cuerpos de mechas. Normalmente yo considero muchas mechas en el caso de puntos de pivote. Entonces aquí ya tenemos este como punto de pivote semanal. En la parte superior exactamente lo mismo. Vamos a identificar un punto de pivote semanal por aquí. ¿Por qué he cogido ese punto de pivote? Pues porque ha respetado bastante bien en esa zona en el pasado como resistencia. Miren, resistencia, aquí fue soporte, soporte, resistencia, está muy bueno. Listo, entonces ya tenemos nuestros puntos de pivote mensuales y semanales, encerrando el precio en un rango operativo de
unos 1200 pips. Ahí hay bastante cantidad para poder operar nosotros. Ahora, para finalizar los puntos de pivote, vamos a bajar a temporalidad diaria y vamos a definir puntos de pivote diario. Entonces ya nos acercamos y solamente nos enfocamos en el último movimiento del precio. Yo cojo esta herramienta que es la semi-recta horizontal y marco este punto que está aquí como punto de pivote, ¿verdad? También podría marcar este como punto de pivote diario, el de aquí también como punto de pivote diario, es decir, utilizo los máximos y los mínimos como punto de pivote diario. Una vez esto, puedes bajar luego a temporalidad de 4 horas y buscar zonas de oferta y demanda, que también las puedes buscar en temporalidad diaria, que van a ser estas mechas que el precio deja y que nos van a dar potenciales entradas. Por ejemplo, acá hay una zona de oferta y demanda muy clara por esta mecha que está aquí. Puedes buscar en el pasado también zonas de oferta y demanda. Acá hay una zona de oferta y demanda interesante. Pero algo bien importante que quiero decirte: normalmente para zonas de oferta y demanda yo busco que el mercado, por ejemplo, vaya a buscar un doble techo, y aquí busco que el mercado vaya a buscar un doble piso en zonas de oferta y demanda. También esas zonas de oferta y demanda pueden hacerse soportes y resistencias y vas a poder identificarlas claramente en el mercado. Por ejemplo, aquí hay una zona de oferta y demanda o una zona de soporte y resistencia clara. Voy a ponerles otro color para que no se confunda y puedas identificar bien la zona que estamos marcando. Vamos a ponerle color amarillo. Aquí, por ejemplo, hay otra zona de soporte y resistencia. Aquí hay otra zona de soporte y resistencia. Entonces, estas zonas van a ser zonas de reversión del precio. Para identificar las zonas de soporte y resistencia, como les expliqué en la clase teórica, es importante que si yo voy a buscar aquí, por ejemplo, un piso o un soporte, en el pasado tiene que haber sido resistencia. Y aquí lo fue. Aquí fue resistencia. Entonces está bastante bien. Está bastante bien. Aquí vas a tener que combinar con algunas otras confluencias, confirmaciones, para saber hasta dónde, una vez que el precio llegue ahí, tomar la oportunidad. ¿Cuál es el punto de llegada? Y eso ya tiene que ver con take profit y con stop loss, que con la práctica vas a ir a empezar a definirlos de una mejor manera. Quiero tomar otro ejemplo para que quede claro sobre los puntos de pivote, zonas de oferta y demanda y soportes y resistencias. Actualmente estamos en la libra contra el dólar australiano y básicamente podemos darnos cuenta nuevamente que cuando el gráfico va a la alza es la libra la que se fortalece, cuando el gráfico va a la baja es la libra la que se debilita, y por lo tanto pasa exactamente lo contrario con el segundo par. Cuando el gráfico va a la alza, el dólar australiano se debilita. Cuando el gráfico va a la baja, el dólar australiano se fortalece. Dicho esto, vamos a ir nuevamente a temporalidad mensual y vamos a definir puntos de pivote. Como saben, podemos tomar el punto de pivote máximo y el punto de pivote mínimo. Y podemos coger un Fibonacci y trazarlo desde el inicio hasta el fin, y vamos a tener zonas de reversión del precio. Miren cómo ha respetado muy bien la zona del 23, miren cómo respetó muy bien la zona del 50, miren cómo respetó la del 88, la del 78, la del 61, la respeta bastante bien. Ya con esto tú tienes una técnica para encontrar puntos de pivote y tranquilamente tú podrías marcar aquí los puntos de pivote y se acabó. Sin embargo, nuestra intención es que tú desarrolles la capacidad de afinar tu ojo y poner zonas de mucha precisión. Es por eso que vamos a eliminar esto y vamos a definir los puntos de pivote que a nosotros nos interesan. Obviamente, por ejemplo, aquí hay un punto de pivote, pero no es, hay una cantidad de pips muy relevante de donde está el precio hasta ahí. Estamos hablando de 3.500 pips. No nos sirve, porque cuando llegue ahí ya habrán pasado varios años. Entonces, nos interesa, por ejemplo, este punto. Este punto sí nos interesa. ¿Por qué? Porque ha respetado muy bien en esta zona y ha respetado muy bien en esta. Entonces, tomamos ese como punto de pivote mayor o máximo y tomamos este punto como punto de pivote mínimo o inferior, porque respetó bastante bien aquí,
aquí y aquí. O sea, ya encerramos el precio en puntos de pivote mensuales superiores e inferiores. Vamos a temporalidad semanal y aquí vamos a identificar nuevamente puntos de pivote. Por ejemplo, para mí este es un punto de pivote relevante, el que acabamos de marcar, porque respetó aquí, respetó aquí, respetó aquí, muy bien, miren con esa mecha, muy interesante, respetó aquí como soporte. Eso es una muy buena zona de punto de pivote superior. Y en la parte inferior yo marcaría este que está acá. ¿Por qué? Porque respetó aquí, 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 aquí y aquí. Entonces ya encerramos el precio en este rango operativo, que estoy seguro que rondan los 1000 a 2000 pips. Está súper bien. Entonces ya encerramos el precio, bajamos al punto de pivote diario. Y en el punto de pivote diario lo que vamos a hacer es identificar estos niveles que son relevantes. Por ejemplo, podrías identificar este punto de pivote que está en la parte superior. Podrías identificar este punto de pivote en la parte inferior, porque miren, si yo jalo esto hasta esta zona, miren cómo respetó en esa área. Entonces está muy bien haber identificado estos puntos de pivote diarios. Aquí puedes adicionar ya zonas de oferta y demanda. Las zonas de oferta y demanda yo las busco en temporalidad diaria. Por ejemplo, esta es una zona de oferta y demanda que a mí me hubiera gustado muchísimo si, por ejemplo, cuando el precio está aquí abajo, el mercado choque ahí y tomar una oportunidad en venta. Interesante que aquí la respetó, luego aquí la rompió, así que si el mercado por alguna razón cae y luego sube, la va a respetar sí o sí. La va a respetar sí o sí. Aquí yo puedo identificar zonas de oferta y demanda muy claras. Muy claras esas zonas de oferta y demanda. Voy a cambiarle el color para poder identificar bien estas zonas. Entonces tenemos una zona de oferta y demanda en temporalidad diaria. Aquí también hay una zona de oferta y demanda. Mira esta mecha que está aquí. ¿Ves esta mecha que está acá? Esta es una zona de oferta y demanda. Me gustaría verla en 4 horas para ver si calza bastante bien. Vamos a 4 horas y miren lo que nos ha dado el precio. Una zona de oferta y demanda en esta zona. Miren eso. Entonces, si el mercado por alguna razón llega a esta área, va a tener una reversión. Puede ser una reversión fuerte, puede ser una reversión pequeña, puede ser una reversión donde tú operes rápidamente un take profit corto, pero es una zona de reversión. Entonces, el precio ahí va a revertir. Lo que me interesa ahorita es que empieces a definir estas zonas de oferta y demanda y estas zonas de reversión del precio. Si quieres aquí, por ejemplo, ya puedes buscar zonas de soporte y resistencia. Zonas de soporte y resistencia son, por ejemplo, estas. Las zonas de soporte y resistencia van más allá de las mechas, sino que busca que hayan sido, como les comentaba, hayan sido soportes y resistencias en el pasado. Aquí vemos que fue resistencia, aquí fue soporte, acá fue resistencia, 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 soporte. Entonces es una zona de soporte y resistencia claramente. Es una zona de reversión del precio. En la parte superior también podemos encontrar aquí, por ejemplo, una zona de soporte y resistencia. ¿Ven? Hay una zona de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque el mercado respetó claramente aquí como soporte, 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 soporte. Y aquí va a respetar como resistencia. Y ojo que ahí está coincidiendo bastante bien con una zona de oferta y demanda. Entonces, el mercado puede llegar aquí, toca con alguna vela o con una mecha la zona de oferta y demanda que habíamos definido en 4 horas y nos vamos. Bien, ahí tú puedes combinar esto con otro tipo de herramientas, como un Fibonacci que está Fibonacci estándar, decimos ahí en nivel 78 de la entrada y nos vamos en venta. Ahora, dicho esto, quiero que miremos la parte práctica de la estructura de mercado. ¿Okay? La estructura de mercado, como ustedes saben, es la identificación de tendencias. Y nuevamente, para la identificación de tendencias, yo recomiendo siempre ir a temporalidades mensuales como punto de partida. Porque eso nos va a dar una garantía de cuál es la tendencia mayor o la tendencia primaria de la que hablaba Charles Down. Por ejemplo, aquí hay un alto, aquí hay un bajo, aquí hay un alto que es más alto que el alto anterior. Acá hay un bajo que es más alto que el bajo anterior. Y finalmente también tenemos un alto más alto que el alto anterior. Y acá tenemos un bajo que es más alto que el bajo anterior. Entonces aquí tenemos una tendencia alcista clara. Tenemos una tendencia alcista en el euro dólar tranquilamente. Y aquí podríamos afirmar, mientras que no se rompa este bajo, podríamos afirmar que el mercado puede ir a buscar a largo plazo
un movimiento a la alza en el euro dólar. Ahora mismo no lo podemos definir, sin embargo, lo que es cierto es que tenemos esta tendencia a la alza en temporalidad mensual. En temporalidad semanal vamos a identificar la tendencia. En temporalidad semanal vemos que aquí había una tendencia alcista que terminó con este bajo que está aquí. Porque mientras el mercado no haya roto estos bajos siguen siendo más altos que este. Por lo tanto, el mercado podía continuar a la alza. Sin embargo, rompió, creó un nuevo más bajo y eso nos dijo que el mercado había cambiado de tendencia, creando aquí nuevamente un bajo más bajo que el bajo anterior. Aquí hay una tendencia bajista clara. Es decir, si bien en temporalidad mensual estamos en tendencia alcista, en temporalidad semanal estamos en tendencia bajista. Javier, ¿cuándo va a cambiar esa tendencia? Esa tendencia va a cambiar cuando se rompa este alto que está acá. Si el mercado rompe ese alto creando un alto más alto que este que está aquí, estaríamos hablando ya de una potencial o un potencial cambio de tendencia. Dicho esto, entendemos entonces como conclusión que tenemos tendencia alcista en temporalidad mensual, tendencia bajista en temporalidad semanal y vamos a ver qué está pasando en temporalidad diaria. En temporalidad diaria vemos que el mercado tuvo una tendencia alcista aquí. Esa tendencia alcista terminó con este bajo que nos formó aquí o con este. Cambió la tendencia y estuvo entre bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos. Y nuevamente volvió a cambiar la tendencia en temporalidad diaria porque nos creó este alto que está aquí. Aquí había un alto que era más bajo que este. Pero este alto que está aquí ya es más alto que este y es más alto que este. Entonces aquí está claro que al menos en temporalidad diaria tenemos una tendencia alcista. El mercado, para confirmar esa tendencia alcista, tendría que revertir, formar un bajo más alto que este bajo y luego continuar formándonos un alto más alto. Ahí tendríamos una confirmación de una tendencia alcista en temporalidad diaria. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos en temporalidad mensual una tendencia alcista, en semanal una tendencia bajista y en diaria una tendencia alcista. Nuevamente, Javier, aquí puede haber una reversión del precio, ¿eso significa que es una tendencia bajista? No en temporalidad diaria, tal vez en temporalidad de 4 horas podría generarse una tendencia bajista. Por ejemplo, bajamos a temporalidad de 4 horas y el mercado sigue siendo alcista, pero ya podemos identificar que acá hay una potencial línea de tendencia, que si el mercado, por ejemplo, rompe esa línea de tendencia, podría darnos una posible indicación de un posible cambio de tendencia, pero el cambio de tendencia solamente se va a dar mientras se rompa este bajo que está acá. Si este bajo no es roto, no hablamos de una tendencia bajista. El mercado podría llegar a esta zona y continuar a la alza, ¿verdad? Para la tendencia bajista en 4 horas. Tenemos que entender que la tendencia más fuerte es a la alza por la tendencia alcista en temporalidad diaria. Y así podemos seguir bajando a temporalidad de 1 hora y en temporalidad de 1 hora podemos identificar también tendencias. Podemos identificar que acá había una tendencia bajista, claramente, que se rompió con este alto, porque este alto todavía seguía siendo más bajo que este o al mismo nivel. Bien, aquí hubo un cambio de tendencia, voy a poner esto como cambio de tendencia en ese alto, en esa tendencia alcista. ¿Cuándo cambió? Cuando se generó este bajo que está acá. ¿Por qué? Porque rompió este. Entonces, al romper ese, estamos en una tendencia bajista en temporalidad de 1 hora en el euro dólar. Javier, entonces, ¿dónde yo puedo considerar que existe un cambio de tendencia? Imaginemos que esto cae, el mercado sube, hace esto y me crea un nuevo alto. Este alto es más alto que este. Ahí podemos decir que nosotros estamos ante una tendencia alcista. Y ustedes ya saben, una tendencia alcista lo que nosotros buscamos son compras y una tendencia bajista lo que nosotros buscamos son ventas. Para eso sirve la estructura de mercado. Vas a poder combinarla luego con líneas de tendencia, esperar la ruptura de la línea de tendencia, el retesteo y te vas en compra. Vamos a ver un ejemplo más en el caso de la libra AUD. Nos damos cuenta que en el caso de la libra AUD, el mercado
vino formando desde el año 1976, como se puede ver aquí, una tendencia alcista clara, hasta el año 2001. En el año 2001 el mercado empezó a caer y aquí cambió la tendencia. ¿Por qué? Porque el último bajo fue este. Al romper ese bajo nos cambia la tendencia y podemos decir que el mercado va a ir a la baja de esta forma. El mercado nos formó aquí un alto nuevamente que fue roto, ¿verdad? Con este alto que está aquí o con este alto que está acá, pero claramente podríamos decir que la tendencia ha cambiado. Algunos podrían esperar que el mercado, para decir que la tendencia bajista ha cambiado, debería romper este alto, también es válido, pero no vamos a entrar en ese detalle porque lo cierto es que ahora mismo, para que pase eso va a demorar muchísimo, y lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí es que el mercado está en un movimiento lateralizado. Vamos a ir mirando eso. Entonces, en temporalidad mensual podríamos decir que todavía continuamos en tendencia bajista, ¿ok? Todavía continuamos en tendencia bajista, y vamos a ver en temporalidad semanal. En temporalidad semanal vemos una tendencia alcista clara, una tendencia bajista aquí clara. Sin embargo, la tendencia bajista no ha roto todavía porque tenemos este alto. Para que digamos que en temporalidad semanal estamos en tendencia alcista, tiene que romper este alto que está aquí. Tiene que romperlo. Mientras no rompa este alto que está aquí, estamos en una tendencia bajista aún. Bajista aún. Significa que el mercado podría buscar una caída. Ahí ya entran otros detalles, como por ejemplo los puntos de pivote que hemos visto previamente. Acá hay un punto de pivote que fue respetado en el año 2013, luego aquí hay otro que fue respetado en el 2016 y aquí hay otro que fue respetado en el 2022. Como ya tocó ese punto de pivote, es muy probable que el mercado ya no haga un bajo más bajo. Ahí entran otras consideraciones. Podríamos decir que el mercado va a ir a buscar un punto de pivote superior, como por ejemplo este que está acá, y ahí sí nos formaría ya una ruptura en temporalidad semanal de la tendencia bajista. Bien, podríamos ahí combinar con otras cosas como una línea de tendencia aquí que el mercado ha roto, podríamos decir que va a retestear para volver a subir y crear un alto más alto. Pueden ir incorporándose varias cosas. La idea después de todo este análisis práctico es que tú vayas incorporando una y otra cosa para poder crear una estructura de análisis técnico claro de lo que vaya a hacer el mercado. Entonces, para volver solamente a la estructura de mercado, vamos a bajar a temporalidad diaria y vamos a identificar la estructura en temporalidad diaria. Nos damos cuenta que el mercado está en una tendencia alcista. El mercado puede retroceder, buscar un bajo más alto que el bajo anterior para continuar a la alza. Entonces, en temporalidad diaria estamos en tendencia alcista. Luego puede de esto bajar a 4 horas e identificar en qué tendencia estamos. Claramente, en 4 horas estamos en una tendencia alcista, claramente. Javier, ¿esta tendencia alcista puede cambiar? Por supuesto. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando rompa este que está aquí. Si el mercado rompe, retestea, vamos a decir que estamos en una tendencia bajista en 4 horas. ¿Listo? Y aquí puedes combinarlo nuevamente con líneas de tendencia, zonas de soporte y resistencia, y así vas a ir combinando varias cosas. Hasta aquí, estructura de mercado. Ahora, sobre los mismos pares, vamos a mirar un poco la practicidad de las líneas de tendencia y el Fibonacci. Esto es bien importante que entendamos que se aplica en todas las temporalidades. Todo se aplica en todas las temporalidades según el tipo de trader que tú vas a convertirte. Si vas a ser un trader intradía, ¿okay? Que es un tipo de trader que opera un día y deja la operación 2-3 días, máximo una semana. O si vas a ser un trader swing trade o swing trader, que es un trader que puede dejar mínimo una semana un trade, puede dejarlo un mes, 2 meses, 3 meses. O puede ser un scalper, que son operaciones cortas de 15 minutos, que máximo puede durar un día una operación. Lo vas a poder utilizar en cualquier modelo. Las estructuras, los patrones, los principios, los pilares son exactamente los mismos. Entonces, aquí cuando estamos en euro dólar, podemos darnos cuenta que la estructura, por ejemplo, es tendencia alcista, ¿verdad? Pero
Aquí podemos identificar ya un Fibonacci desde esta zona hasta la parte superior. Y este Fibonacci nos va a dar una información relevante de las zonas del precio. Aquí nos da, por ejemplo, que han respetado, como habíamos visto, la zona del 50%, el 61%, el 38%, cada uno de los niveles los ha respetado. Podemos ir acercando más incluso este Fibonacci de aquí a acá, considerando como si esto hubiera sido el impulso y este el retroceso. Nos damos cuenta que el mercado ha retrocedido al nivel 78 y aquí podría continuar al alza. Bien, ahora también podríamos aquí identificar una línea de tendencia, por ejemplo, una línea de tendencia muy clara que el mercado ha respetado. La línea de tendencia tienen una zona, bien, así como las zonas de soporte y resistencia, la línea de tendencia también la tienen, hay que darle espacio para que respire. Entonces, por ejemplo, acá hay una zona donde el precio ha respetado bastante bien, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Si el mercado rompe esta línea de tendencia, estamos hablando ante un potencial cambio de estructura, sin necesidad de esperar que rompa este alto que está aquí. Claro, para hablar de un cambio de estructura necesitamos que rompa ese alto claramente para ir a la alza. Pero las líneas de tendencia nos ayudan a poder de alguna manera adelantarnos a ese tipo de especulación, con ya su ruptura de la línea como si, en sí misma. Como les había comentado, hay líneas de tendencia que vas a poder utilizarlas de muchas maneras. Por ejemplo, aquí, esta es una línea de tendencia cruzada, ¿no? Yo le llamo línea de tendencia cruzada, donde el precio ha respetado ese nivel de manera diagonal. Entonces, si por alguna razón el precio llega a esta zona, también lo va a respetar. Las líneas de tendencia son muy versátiles, muy versátiles. Esto lo vas a poder utilizar en todas las temporalidades. Si bajas a temporalidad diaria, por ejemplo, vamos a identificar líneas de tendencia aquí, claras, que cuando el mercado rompe esa línea de tendencia nos da esa indicación de que va a haber un potencial cambio de tendencia. Aquí podemos establecer una línea de tendencia también, aquí lo mismo, pero aquí tenemos una línea de tendencia muy marcada, muy bien marcada. Entonces el precio normalmente va a ir a buscar esas líneas de tendencia, va a ir a buscar tocarlas y convertir una línea de tendencia orientada. Por ejemplo, esto es una línea de tendencia aquí que respetó una vez, dos veces, podría convertirla en una línea de tendencia confirmada. Ya veremos qué sucede. Pero por ejemplo, si nosotros consideramos aquí que el mercado en temporalidad diaria, como habíamos dicho, está en una tendencia alcista y puede buscar una reversión del precio para luego continuar a la alza en esa tendencia, imaginemos que el precio rompe este nivel. Podríamos decir que ya estamos en una tendencia bajista, pero esa tendencia bajista, como estamos en una tendencia alcista mayor, va a buscar solamente un retroceso. ¿Y dónde va a ser ese retroceso? Pues para eso utilizamos el Fibonacci, considerando este nivel y lo que tenemos hasta ahora, este nivel. Entonces marcamos desde el inicio del impulso hasta el fin del impulso y tenemos estos niveles de Fibonacci 50, 61 como zonas de reversión del precio. Entonces tenemos el nivel 38, el nivel 50, el nivel 61 como zonas potenciales de reversión del precio para una continuación de la tendencia diaria que ya habíamos analizado. Estos patrones o este tipo de price action es utilizado o puedes utilizarlo en todas las temporalidades. Por ejemplo, ahorita ya estamos en una temporalidad de 4 horas y acá vemos, por ejemplo, cómo aquí se rompió una línea de tendencia, ¿verdad? El mercado rompió línea de tendencia, retesteó y cayó. Si te das cuenta, la línea de tendencia van a ser un buen aliado para definir potenciales cambios de tendencia. A nivel de estructura, nosotros no podríamos decir que el mercado ha cambiado de estructura mientras no nos forme este bajo, porque este bajo es igual que este. Pero al formarnos este bajo, ya sí estamos ante un bajo más bajo y ahí sí decimos, ¿sabes qué? Ahora el mercado me va a formar un alto más bajo que este y por lo tanto va a tener una tendencia bajista. Las líneas de tendencia son un gran aliado para adelantarnos a ese proyecto y mientras rompa la línea de tendencia, retestee en esa zona, podemos tomar una oportunidad en venta. Entonces aquí, tranquilamente, tú vas a poder utilizar el Fibonacci para identificar zonas donde el mercado puede retestear. Tienes la línea de tendencia que marcamos.
y tienes el impulso de esta forma, ruptura y línea de tendencia, y tú ahí puedes decir, ¿sabes qué? Esto voy a coger un Fibonacci de aquí a acá y voy a considerar el nivel 61 o el nivel 50 como zona de reversión del precio, que son normalmente los más potentes. Coincide muy bien con la línea de tendencia que he marcado, entonces mi entrada es en esa zona. Coges un take profit, esta herramienta, pones un stop loss por encima del 61 y pones un take profit al nivel menos 27, y estamos hablando de un ratio de beneficio 1.5. Incluso podrías ponerlo ahí y estamos en un ratio de beneficio 1.2. Esto sería un trade sencillo que tú podrías haber tomado con la información que tienes hasta el día de hoy. Por ejemplo, ahora en el GBP AUD podemos hacer exactamente lo mismo, tomar el mínimo y llevarlo hasta el máximo, y nos va a dar como el mercado ha respetado zonas relevantes del Fibonacci, de todo ese movimiento, considerándolo como un solo impulso que el mercado respetó en el nivel 88. Mira cómo te va a ayudar el Fibonacci a identificar estas zonas, es muy poderoso. Dicho esto, puedes continuar, por ejemplo, bajando el Fibonacci de aquí a acá, y te va a dar también niveles relevantes de puntos de reversión del precio. Aquí lo ajustaría un poquito y diría que esta es la zona. Ok, vemos cómo respetó el 23, el 38, el 50, el 61, los ha respetado muy bien. Vemos que el mercado subió, tuvo el impulso, retrocedió al nivel 78 y luego ha subido. Perfecto. También vemos acá líneas de tendencia que el mercado ha respetado bastante bien y que nos ha servido como zonas de entrada. Por ejemplo, tienes aquí, imaginemos que estamos enfocados en esta zona. Tienes una línea de tendencia claramente ahí, muy bien marcada, ¿verdad? Donde el mercado creó un bajo más bajo que este que está aquí, porque lo rompió, creó un bajo más bajo, tuvo un impulso, un retesteo que respetó la línea de tendencia marcada y cayó. Esta zona que respetó, tú has podido utilizarla con el Fibonacci. Por ejemplo, utilizabas este nivel y este nivel, cogías un Fibonacci desde la parte superior hasta la parte inferior y te daba el nivel 50 de la reversión del precio. Un nivel 50 con una buena zona de oferta y demanda, como la vemos aquí. Miren, aquí hay una buena zona de oferta y demanda. Ven esta mecha que está acá, excelente zona. El mercado te daba la entrada hasta el menos 27, como ya lo hemos visto en la parte teórica. Una entrada espectacular, sencillo con las herramientas que tú ya tienes. Podemos bajar a temporalidad de 4 horas y, por ejemplo, aquí ya el mercado está formando una línea de tendencia, ¿verdad? Una línea de tendencia que, si lo rompe, retestea, puedes tomar la oportunidad. Lo único que tendrías que esperar es la ruptura del precio. Imaginemos que va desde aquí hasta acá. Esperas el retroceso al nivel 61, nivel 50, que es una zona de reversión interesante, y tomas la venta en esta posición. Pones tu stop loss y pones tu take profit. Y ya tendrías una oportunidad con todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Hasta aquí con la primera sesión práctica de todo esto. Vamos a tener una segunda con más información para que tú puedas seguir afilando el ojo y puedas ir identificando cada uno de estos patrones. Nos vemos en la siguiente sesión.